los que el Señor llame. Estamos viviendo un tiempo, sin duda alguna, profético, que nos anuncia a nosotros que la venida del Señor está a las puertas. Hay un cumplimiento profético de las Escrituras que nos advierte a nosotros que el regreso de nuestro Señor está a las puertas, está cerca. Dice la palabra que así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, y es justamente lo que hoy estamos viendo. El mundo cada día se corrompe y corre más y más a la maldad. Hay un tiempo donde el ser humano se ha vuelto perverso, donde el ser humano cada día se ha olvidado más y más de Dios. Incluso gran mayoría de la iglesia está tomando caminos desviados del Señor, y muchos están apartando su corazón de Dios y poniendo su corazón en las cosas corruptibles de este mundo. El ser humano corre cada día afanoso tras el dinero, corre cada día afanoso por lo que este mundo pide, lo que este mundo exige, y se desconecta de Dios. Y hay caos, el caos impera en el mundo. Hay una crisis económica que se avecina. Hay guerras y rumores de guerras. Hay hambre, y en las noticias se habla a diario de hambre. Se habla de terremotos. Hace pocos días la Organización Mundial de la Salud anunció una posible pandemia. La palabra habla de pestes. Y lo que hoy estamos viendo es el cumplimiento profético. Es un tiempo también de engaño. Es un tiempo también de falsas doctrinas, de falsos cristos. Y aquí hemos hablado mucho de esto. Ayer la NASA reveló al mundo que los ovnis existen, que son reales. Hicieron una rueda de prensa y anunciaron al mundo que los ovnis son reales, que existen, que no pueden dar mayor información porque falta todavía por investigar mucho más a profundidad, pero confirmaron que son reales. Y estamos en un tiempo donde hay muchos cambios en el mundo, cambios políticos, gubernamentales. El mundo va rumbo al establecimiento de un nuevo orden mundial. Hay políticas que se van a establecer a nivel mundial. La ONU trabaja fuertemente para establecer la Agenda 2030. El Foro Económico trabaja fuertemente para que se dé el gran reseteo, el gran reinicio o el The Great Reset. La OTAN trabaja en su plan, el G7, el G20, y todas estas políticas que surgen van rumbo a llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Y esto no se puede ignorar. Entender que lo que estamos viviendo son las señales que el Señor Jesús nos dejó de lo que pasaría en este mundo días previos a su venida. Lastimosamente, mucha iglesia, mucha parte de la iglesia está en un sueño espiritual profundo. Pablo, en la carta a Tesalonicenses, cuando habla de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia, Pablo dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lastimosamente la iglesia hoy está como los otros que no tienen esperanza. La iglesia ignora
gran parte de la iglesia ignora lo que hoy está pasando y de cómo está el mundo y en qué tiempo profético estamos viviendo. Y por eso es que la iglesia hoy se ha visto envuelta, corriendo tras falsa doctrina, tras falsas enseñanzas, corriendo tras la locura espiritual. Y eso repercute también en las familias. Por eso, cuando el Señor llamó a Noé, mandó a Noé a preparar un arca para él y su familia y todos los animales que el Señor quería resguardar en ese tiempo. Cuando el Señor venía la destrucción para Sodoma y Gomorra, el Señor al justo Lot lo rescató, mandó aviso a Lot y a su familia. Hoy en el nombre de Jesús, el Señor nos está advirtiendo lo que venía. Pero sabes, no es para ti solo este mensaje. Es para que prepares tu casa y prepares a tu familia. Y hace un tiempo estábamos hablando acerca de cómo prepararnos para el tiempo final. Pero Dios nos direccionó y dijo cómo prepararnos y cómo preparar a nuestra familia para el tiempo final. Porque viene un tiempo de engaño, de perversidades. Y hoy veo a muchos hermanos corriendo tras falsa doctrina, buscando una voz de un profeta, buscando la voz de un apóstol, buscando la voz donde se escuchen profecías, pero no las profecías bíblicas, sino las profecías de la prosperidad. Son falsas doctrinas. Hoy lastimosamente muchos hermanos o mucha parte de la iglesia como dice Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que en el tiempo final la gente no soportaría la sana doctrina, sino que buscarían maestros conforme a su propia maldad para que esa gente les alegrara el oído. Dice, desvían y se volverán a las fábulas, les desvían el oído de la verdad. Y hoy muchos hermanos andan persiguiendo esa voz que les alegre el oído, esa voz que no trae corrección, esa voz que no invita, que no llama a buscar de Dios, sino a cambiar una postura. Es una voz que te alegra el oído. Este es el tiempo en que tenemos que volvernos a Dios. Es el tiempo en que tenemos que volvernos a Dios. Y hoy que estás aquí clamando, orando por tu familia, clamando por tus hijos, yo creo en el nombre de Jesús que en tu familia se invocará el nombre del Señor. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy yo creo que en tu familia se invocará el nombre del Señor. Pablo dice que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aparte de iniquidad. Y ese invocar viene de tener santidad, de vivir una vida recta delante del Señor. Porque no es solamente decir Señor, no invocarlo de palabras como lo hace el religioso. Es que el religioso también invoca el nombre del Señor, pero luego sigue su vida corrupta, su vida de maldad. Incluso hay algunos que salen a hacer perversidades invocando el nombre del Señor. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que si tu familia invoca el nombre del Señor, se aparte de la iniquidad. Y eso habla de consagración a Dios. Eso habla de tener una vida íntegra delante de Dios. Hermanos, este mensaje se los comparto hoy porque vi noticias importantes y relevantes en estos últimos días. El anuncio de una nueva pandemia, el anuncio de los ovnis, el anuncio de cómo todavía, donde está el conflicto armado, la guerra, en vez de solucionarse, por el contrario, lo que va es a empeorar por la cantidad de apoyos que ahora se están dando. Y no podemos ignorar esto, ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo y seguir
nuestro rumbo como si nada. Este es el tiempo en que tenemos que recomponer nuestro camino. Es el tiempo en que tenemos que llamar a la casa a nuestros hijos y decirle: estamos viviendo tiempos difíciles, hay que buscar de Dios y tomar la bandera yo y clamar por mi familia, pero llevar la presencia, la gloria de Dios a mi familia. Tu familia no quiere religión. Tu familia no necesita una religión. ¿Para qué vas a mostrar una religión a tu familia? Eso no sirve para nada. Tienes que mostrarle a tu familia a Dios. Tienes que mostrarle a tu familia que en ti está Dios. No le hables de religión. La religión no sirve para nada. La religión, por el contrario, en vez de llevarte por el camino correcto, te lleva por un camino de dogmas, por un camino de sectas, por un camino de torcido del Señor. Muéstrale a Dios a tu familia. Pero ¿cómo le muestro a Dios? Estudia la palabra y ahí estará cómo mostrar a Dios. Pero ese es el tiempo en que tenemos que volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Dice la palabra que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne el Señor derramará su espíritu. Tus hijos son carne, tu esposo es carne, tus papás, tus hermanos son carne, y el Señor quiere derramar su espíritu sobre ellos. Levántate a pelear por tu familia y sigue peleando. ¿Cuánto tiempo falta? No nos compete saber cuánto tiempo falta. Lo que nos compete es clamar y llorar y estar preparados para que el día que el Señor venga, para el día que el Señor levante a su pueblo, cuando Él venga en su venida y levante a su pueblo, podamos recibirlo en el aire, como dice su palabra. Cuando el día que los muertos resuciten, nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y que ese día, si estamos vivos, porque Pablo dice los que hayamos quedado, si es que estamos vivos, entonces seremos arrebatados. Pero que allí estén tus hijos, esté tu cónyuge, esté tu familia. Ora y clama por tu familia y no permitas que ni un miembro más de tu familia se pierda sin Dios. Ten un tiempo de oración en familia. Ten un tiempo de devocional en familia. Empieza a hablar como Dios quiere que hables. Empieza a actuar como Dios quiere que actúes. Empieza a moverte como Dios quiere que te muevas. Y lleva la presencia de Dios a tu casa. Lleva la presencia de Dios a tu familia. Lleva la presencia de Dios a tus hijos. Vamos a orar. Vamos a clamar en este tiempo que sea el Señor ayudándonos a seguir adelante. Que sea el Señor ayudándonos a mostrar su amor y su misericordia a nuestra familia. Padre,